Desperté en la cabaña de una extraña después de mi fatal accidente de senderismo. 6 meses después, descubrí que mi esposo y mi hermana estaban comprometidos. Usando el dinero de mi seguro de vida. Pero cuando entré a su boda muy viva, su día perfecto se convirtió en su peor pesadilla. Me desperté en la cabaña de una extraña después de mi fatal accidente de senderismo. 6 meses después. Descubrí que mi esposo y mi hermana estaban comprometidos usando el dinero de mi seguro de vida. Pero cuando entré a su boda muy viva, su día perfecto se convirtió en su peor pesadilla. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Hace 6 meses, yo era Loretta Ayes. Una agente de bienes raíces con una lista decente de clientes y un esposo al que adoraba, Russell. Teníamos una hermosa casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo. Del tipo con grandes robles y vecinos que saludaban cuando pasabas conduciendo. La vida era cómoda, predecible, y me encantaba que fuera así. Esa mañana era fresca, como solo un día de principios de otoño puede serlo. Estaba en el mostrador de la cocina tomando mi café cuando Russell se acercó por detrás y rodeó mi cintura con sus brazos. «¿Todavía vas a ir a tu caminata, verdad?», preguntó, con una voz inusualmente alegre. «Por supuesto», dije. «Es el día perfecto para eso. Cielos despejados. Deberías tomar el sendero Carson Lee», sugirió, sirviéndose una taza. Escuché que la vista es espectacular después de la lluvia que tuvimos ayer. Recuerdo haber pensado que era un poco extraño. Russell no solía estar tan interesado en mis rutas de senderismo, pero solo sonreí. «Buena idea, cariño». 1 hora más tarde, estaba allí. El aire estaba limpio y olía a pino y a tierra húmeda. Sentí una sensación de paz mientras comenzaba a subir por el sendero. Pero a medida que subía más, noté que el camino estaba más resbaladizo de lo que esperaba. La lluvia había convertido tramos del sendero en lodo rojizo y resbaladizo. Tomé nota mental de tener cuidado. Llegué a un mirador panorámico. Un lugar donde el sendero se estrechaba cerca de una caída pronunciada. Me detuve para tomar aliento, mirando hacia el valle de abajo. Ese es el último momento de paz que recuerdo. Me di la vuelta para continuar por el camino y mi pie simplemente se deslizó. No se sintió como un simple resbalón. Se sintió como si el suelo debajo de mí cediera, como si de repente me desequilibrara. Hubo una fracción de segundo de pura confusión vertiginosa, una sensación de ingravidez. Y luego terror. El mundo se convirtió en un borrón verde y marrón mientras caía por el borde. No recuerdo mucho de la caída en sí, solo destellos. El crujido repugnante de una rama rompiendo mi caída por un momento. El dolor agudo y punzante en mi hombro. La horrible sensación de golpear el agua fría y rápida del arroyo de abajo. El impacto me dejó sin aliento. Y lo último que recuerdo es el agua helada cerrándose sobre mi cabeza. Arrastrándome hacia la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve en esa agua o cuánto tiempo estuve inconsciente en la orilla rocosa donde la corriente finalmente me escupió. Días, tal vez. Lo siguiente que supe fue que me despertaba con el olor a humo de leña y estofado de carne. Mi cabeza latía, un dolor profundo y punzante que hacía imposible pensar con claridad. Todo mi cuerpo se sentía como un moretón gigante. El rostro de una mujer se enfocó sobre mí. Tenía ojos amables marcados con arrugas y una sonrisa suave. «Bueno, mira quién finalmente ha decidido unirse a los vivos», dijo, con su voz cálida y áspera. «Tranquila. No intentes moverte demasiado rápido». «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», logré susurrar con la garganta en carne viva. «Estás en mi casa. Mi nombre es Mavis. Mi esposo te encontró junto al arroyo hace unos días. Estabas en muy mal estado». Ella secó suavemente mi frente con un paño húmedo y frío.
Cariño, tienes suerte de estar viva. El arroyo debe haberte arrastrado por millas. Estaba viva. Pero mientras yacía allí en la cama de esa extraña sin identificación, sin teléfono, y con la cabeza tan revuelta que apenas podía recordar mi propio nombre, no tenía idea de qué. En el mundo que había dejado atrás, yo ya estaba muerta y enterrada. Las siguientes semanas fueron un borrón de dolor y confusión. Mavis fue una bendición de Dios. Ella me devolvió la salud con estofados, tés de hierbas y una paciencia tranquila y constante que necesitaba desesperadamente. Su cabaña era pequeña y rústica, enclavada en lo profundo del bosque, a millas del pueblo más cercano. Era un refugio seguro, un lugar tranquilo para sanar. Pero también era una especie de prisión porque no tenía forma de contactar al mundo exterior. Mi memoria regresó de forma intermitente. Primero, mi nombre, Loretta. Luego Russell, nuestra casa, mi hermana, Dileya. Los recuerdos eran como pedazos de un espejo roto, y yo estaba tratando de volver a unirlos. Pasaba horas simplemente mirando por la ventana a los altos pinos. La frustración aumentando dentro de mí. Mi cuerpo estaba sanando, pero mi mente se sentía rota. Intenté caminar una tarde, y mis piernas simplemente cedieron, enviándome a chocar contra el piso. Me quedé allí tumbada y lloré, no por el dolor, sino por la impotencia de todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, fui lo suficientemente fuerte como para sentarme durante más de una hora a la vez. Mi cabeza estaba más clara. Una tarde, Mavis estaba desempolvando una vieja computadora de escritorio beige en la esquina de la sala de estar. Sabes, no tenemos mucho internet por aquí, dijo. Pero funciona. Lento como la melaza en enero. Pero funciona. Tal vez podrías intentar encontrar a tu familia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por supuesto, el internet. Sentí una oleada de esperanza mezclada con un extraño tipo de pavor. ¿Qué encontraría? Me senté en el viejo escritorio. El plástico del teclado estaba amarillento por la edad. Podía escuchar el fuerte zumbido y pitido mientras la máquina se conectaba a Internet. Mis manos temblaban mientras escribía mi propio nombre en la barra de búsqueda. Loretta Hayes. El primer resultado fue un artículo de noticias locales. El titular me golpeó como un golpe físico. Agente de bienes raíces local Loretta Hayes desaparecida. Dada por muerta tras accidente de senderismo. Dada por muerta. Las palabras nadaban ante mis ojos. Leí el artículo. Mi aliento se atascó en mi garganta. Citaba a un Russell devastado que hablaba de su dolor insoportable. Mencionaba que se estaba planeando un servicio conmemorativo. Un funeral. Habían celebrado un funeral para mí. Sentí una ola de mareo, pero seguí desplazándome. Había fotos mías, artículos sobre los esfuerzos de búsqueda que finalmente habían sido cancelados. Y luego lo vi. Un artículo de un blog de la sociedad local publicado hace solo unas semanas. El titular era asquerosamente alegre. Un nuevo comienzo. Russell Hayes encuentra el amor después de la tragedia. Mi sangre se heló. Hice clic en el enlace y allí estaba. Una foto de Russell, mi esposo, sonriendo. Su brazo rodeaba a mi hermana, Dileya. Ella estaba radiante. Con la mano levantada para presumir un brillante anillo de diamantes en su dedo. El artículo era corto y dulce. Hablaba de cómo habían encontrado consuelo en los brazos del otro durante su dolor compartido. Anunciaba su compromiso solo 3 meses después de mi desaparición. 3 meses. No me di cuenta de que todavía sostenía la taza de cerámica con té que Mavis me había dado hasta que se deslizó de mis dedos entumecidos. Golpeó el piso de madera y se hizo añicos. El sonido haciendo eco de la completa y absoluta destrucción de mi mundo. Mavis entró corriendo. Loretta, cariño, ¿qué pasa? No podía hablar. Simplemente apunté con un dedo tembloroso a la pantalla.
Ella se inclinó sobre mi hombro, sus ojos escaneando el artículo. Escuché su fuerte inhalación de aire. «Oh, mi señor», susurró. «Eso simplemente no está bien». «No está bien». Era una traición monstruosa. Mientras Mavis me ayudaba a limpiar los pedazos rotos de la taza, un pensamiento único, frío y claro, se formó en mi mente. Ya no se trataba de volver a casa. Se trataba de algo completamente diferente. Levanté la vista del piso, con los ojos endurecidos. «Mavis», dije, con mi voz apenas en un susurro, pero llena de una nueva y aterradora certeza. «Voy a arruinar una boda». Unos días después, convencí al nieto de Mavis, un adolescente callado con una camioneta destartalada, para que me llevara al pueblo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Le di el último dinero en efectivo que tenía. Nos estacionamos al otro lado de la calle de mi casa, nuestra casa. Se veía exactamente igual, pero se sentía como el hogar de un extraño. No tuvimos que esperar mucho. La puerta principal se abrió y Russell y Dileya salieron tomados de la mano. Se reían de algo. Él se inclinó y la besó, un gesto casual e íntimo que hablaba de años de familiaridad. No era el beso de dos personas encontrando consuelo en el dolor. Era el beso de una pareja establecida desde hace mucho tiempo. Ver eso me revolvió el estómago. Supe entonces que no podía simplemente entrar furiosa. Necesitaba un plan. Necesitaba aliados. Y sabía exactamente a quién llamar primero. Le pedí al nieto que me dejara en una tienda de conveniencia donde compré un teléfono desechable. ¿Barato? Mis manos temblaban mientras marcaba un número que me sabía de memoria. Sonó 1, 2 veces. Al tercer tono, ella contestó. «Hola, Brenda». «No cuelgues». «Soy Loretta». Silencio. Luego, una voz aguda y molesta. «Esto no es gracioso». «¿Quién es?» Tenía que demostrar que era yo. «Cuando teníamos 16 años», dije, con la voz quebrada. «Me ayudaste a escaparme para ver a esa horrible banda de punk. De Misfits. Usaste mi chaqueta de mezclilla porque tus padres te habrían castigado de por vida si supieran dónde estabas realmente. Les dijimos que estábamos en una noche de cine en la escuela». Más silencio. Y luego un sollozo ahogado. «Oh, Dios mío, Loretta, ¿cómo? ¿Dónde estás?» «No puedo decírtelo todavía, Bren, pero necesito saber algo, y necesito que seas honesta conmigo». Respiré hondo. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de que yo desapareciera?» La fuerte inhalación de aire de Brenda al otro lado de la línea me lo dijo todo. «Loretta, yo no lo sé con certeza. Hubo rumores, susurros, pero nunca quise creerlos». «¿Cuánto tiempo, Brenda?», insistí, apretando mi mano libre en un puño. Ella suspiró, un sonido pesado de culpa. «Los vi juntos en el Blue Room en el centro. Fue unos 8 meses antes de tu accidente». Mi corazón se detuvo. 8 meses. Mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario, mi esposo y mi hermana se veían a escondidas. «Ellos no me vieron», continuó Brenda, con voz apresurada. «Quería decírtelo, Loretta. Te juro que lo hice. Pero no tenía pruebas. Enfrenté a Dileya al respecto más tarde. Y ella simplemente se rió. Juró que fue cosa de una sola vez, un error estúpido. Y me rogó que no arruinara tu matrimonio por eso». 8 meses. Las palabras resonaban en mi cabeza. Mientras yo intentaba poner en orden nuestras finanzas para una casa nueva. Mientras intentaba formar una familia, ellos estaban juntos. La traición era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. «Loretta, ¿qué vas a hacer?», preguntó Brenda, con voz teñida de miedo. A través del parabrisas de la camioneta, observé cómo Dileya se alejaba de mi casa. Ella estaba conduciendo mi auto, el que probablemente Russell había reportado como vendido. Y llevaba puesto mi suéter de cachemira favorito,
El que pensé que había perdido. Una fría y dura determinación se apoderó de mí. Voy a dejar que tengan la planificación de su boda perfecta, dije, con voz desprovista de emoción. Que envíen las invitaciones, elijan las flores. Escojan el pastel. Que piensen que se han salido con la suya en todo. Y luego, susurró Brenda. Y luego, dije, voy a aparecer en esa iglesia y les voy a dar exactamente lo que se merecen. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Regresar a la cabaña de Mavis se sintió diferente esta vez. Ya no era solo un santuario. Se había convertido en mi sala de guerra. Pasaba las noches en la mesa de su cocina haciendo listas, tratando de recordar contraseñas. Números de cuentas, cualquier cosa que pudiera usar. Mavis me ponía una taza de té fresco al lado, con los ojos llenos de preocupación. Ten cuidado, querida, me advirtió una noche. La venganza puede consumirte si se lo permites. Levanté la vista de mis notas, encontrando su mirada. No dejaré que me consuma, Mavis, le dije. Dejaré que me impulse. Hay una diferencia. Y la había. Porque para obtener la justicia que necesitaba, requería más información. La confesión de Brenda era un comienzo. Pero necesitaba saber más sobre lo que había pasado después de que me fui. Necesitaba hablar con alguien infiltrado. Necesitaba hablar con Garrett. Garrett había sido el mejor amigo de Russell desde la universidad, el padrino en nuestra boda. Era un buen tipo, pero de voluntad débil, y siempre sentí que tenía un poco de cargo de conciencia. Más importante aún, siempre había tenido debilidad por mí. Sabía que podía usar eso. Tenía que cambiar mi apariencia. Mavis me ayudó a teñirme el cabello de castaño oscuro en el fregadero de su cocina. El tinte barato de caja manchando su porcelana. Compré un par de anteojos sin receta con monturas gruesas en una farmacia. Empecé a vestirme con ropa holgada y olvidable. Era una sensación extraña, intentar volverme invisible en un pueblo donde alguna vez conocí a todos. Encontré a Garrett en su lugar habitual, la cabina de la esquina en el bar y parrilla de Jimmy. Bebiendo una cerveza después del trabajo. Mi corazón latía contra mis costillas mientras me deslizaba en la cabina frente a él. Hola, Garrett. Su cerveza se congeló a mitad de camino hacia su boca. El color desapareció de su rostro como si hubiera visto un fantasma. Lo cual supongo que era cierto. Jesucristo, susurró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Loretta. Baja la voz, dije, mirando alrededor del bar. Necesito hablar contigo. Pero tú dijeron que estabas muerta. Sí, no tanto, dije, inclinándome hacia adelante. Dímelo todo, Garrett. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Dejó su cerveza con una mano temblorosa. No me miraba a los ojos. Lo juro, Loretta, no lo sabía antes del accidente. No con seguridad. ¿Pero lo supiste después? Presioné. Cuando se juntaron tan rápido. Se frotó la cara, luciendo exhausto. Mira, Russell me dijo que había estado pasando algo. Pero dijo que había terminado. Me dijo eso aproximadamente un año antes de que desaparecieras. Dijo que fue un error, que él lo terminó. Finalmente me miró, con ojos suplicantes. Le creí. Y después de que me fui, fue como si ya ni siquiera intentaran ocultarlo, admitió. En voz baja. Lo confronté una vez, le dije que dijera la verdad, que respetara tu memoria. Pero nunca se lo dijiste a nadie más, ¿verdad? Lo siento, Loretta. Debí haberlo hecho, murmuró, mirando sus manos. Una camarera se acercó y me bajé más la gorra de béisbol, pidiendo un whisky. ¿Solo? Lo iba a necesitar. Después de que se fue, Garrett se inclinó más. Hay más, dijo, con voz apenas audible. Sobre tu casa, tu dinero. Mi estómago se contrajo.
¿Qué pasa con eso, Russell? Usó el pago de tu seguro de vida para saldar sus deudas de juego. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Deudas de juego? Nunca supe que tuviera ninguna. Y ahora, continuó Garrett, con voz llena de disgusto. Él y Dileya están usando lo que queda para planear esta ridícula y exagerada boda. Es tu dinero. Loretta. Están usando tu muerte para financiar su nueva vida juntos. Llegó el whisky. Me lo tragué de un solo y ardiente trago. El ardor fue una distracción bienvenida. Muéstrame pruebas, exigí. Garrett sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de extractos bancarios que había logrado conseguir. Mensajes de texto en los que había sido copiado. Evidencia de su traición expuesta en píxeles y números. Planeaban comenzar una empresa de desarrollo inmobiliario con el resto de mi dinero. Todo estaba ahí. El robo descarado y sinvergüenza de mi vida. ¿Y mi madre? Pregunté, temiendo la respuesta. ¿De verdad está de acuerdo con todo esto? La expresión de Garrett lo dijo todo. Yui ha estado ayudándolos a planear todo el asunto. Dice que es lo que tú hubieras querido. Que fueran felices. La traición de mi propia madre se sintió como un golpe físico. Me puse de pie, mi silla raspando contra el piso. Tenía que salir de allí. Me di la vuelta para irme, mi mente tambaleándose por la traición financiera. La pura audacia de todo. Pero luego Garrett me agarró del brazo, con un agarre sorprendentemente fuerte. Espera, dijo, con el rostro pálido. Loretta, hay algo más. Algo que necesitas saber. Me detuve, un sentimiento frío subiendo por mi espalda. ¿Qué? Es sobre el día que fuiste a caminar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con eso? Tragó saliva con dificultad. Sus ojos moviéndose rápidamente por el bar como si tuviera miedo de ser escuchado. Russell. Conocía ese sendero. Sabía lo peligroso que era después de una fuerte lluvia. Hablamos de eso unas semanas antes, después de que un amigo nuestro resbaló y se rompió el tobillo allí arriba. El aire en mis pulmones se volvió hielo. Mi memoria retrocedió a esa mañana. Russell, tan alegre, tan insistente. Deberías tomar el sendero Carson Lee. La vista es espectacular después de la lluvia. Él fue quien sugirió que fueras allí esa mañana, ¿no es así? La voz de Garrett era apenas un susurro. Pero la acusación flotó en el aire como una sentencia de muerte. Las implicaciones me golpearon como una ola de agua helada. Esto no era solo una aventura. Esto no era solo robo. ¿Había sido mi accidente planeado? El pensamiento era tan monstruoso, tan impensable que por un momento no pude respirar. ¿Tienes pruebas de eso también?, pregunté, con una voz peligrosamente baja. Garrett asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y sombría certeza. Me envió un mensaje de texto esa mañana preguntando si creía que el sendero estaría lo suficientemente resbaladizo. No pensé nada al respecto en ese momento. Pensé que solo estaba preocupado. Pero luego, más tarde, Dileya le envió un mensaje y creo que él accidentalmente me copió en la conversación. Todo mi cuerpo se puso rígido. Envíamelos, dije, con voz como de acero. Garabateé el número de mi teléfono desechable en una servilleta y la empujé por la mesa. Envíame todo lo que tengas. Cada captura de pantalla, cada extracto, todo. Loretta, ¿qué vas a hacer con todo esto?, preguntó, con el rostro como una máscara de preocupación. Logré sonreír, pero sabía que no había calidez en ello. Voy a darles el día de bodas que se merecen. Salí del bar a la lluvia lloviznante. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. Si Russell me había enviado deliberadamente a ese sendero, sabiendo lo traicionero que era. Esto era un intento de asesinato.
Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje. Era de Garrett. Ya había enviado los archivos. Me escondí bajo el toldo de una tienda cerrada. Mis manos temblaban mientras abría la primera imagen. Era una captura de pantalla de un hilo de mensajes de texto. Mi sangre se heló al leer las palabras. Russell. El sendero debería estar lo suficientemente resbaladizo después de la lluvia. Asegúrate de que vaya. ¿Sola? Dileya, ¿estás segura de esto? Russell, es la única manera en que podemos estar juntos. Confía en mí. Tuve que apoyarme contra la fría pared de ladrillos como soporte. Mis rodillas se sentían débiles. No solo me habían traicionado. No solo me habían robado. Habían intentado matarme. Todo por dinero. Todo para poder estar juntos sin ser juzgados. Cerré los mensajes, una aterradora calma inundando mi conmoción. La vieja Loretta, la esposa y hermana confiada e ingenua, realmente había muerto en esa montaña. La mujer de pie bajo la lluvia, mirando la prueba de su propio intento de asesinato. Era alguien completamente nuevo. Y estaba a punto de aprender que el karma, cuando finalmente llega, tiene una puntería perfecta y mortal. El siguiente paso era reunir a mis aliados. Organicé una reunión con Brenda en una tranquila cafetería a 2 pueblos de distancia. Un lugar donde nadie me reconocería. Cuando me vio, rompió a llorar, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. No puedo creer que realmente seas tú, sollozó. Pensé que me estaba volviendo loca cuando llamaste. Siento haber desaparecido, Bren, le dije, guiándola hacia una cabina en la esquina. Pero necesitaba tiempo para reunir pruebas. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto de Garrett. Su mano voló a su boca mientras los leía. Oh, Dios mío, susurró, con los ojos muy abiertos por el horror. Loretta, lo planearon. Todo. Eso parece, dije, con voz sombría. Pero necesito más. Antes de que pudiera responder, un hombre con un traje oscuro se acercó a nuestra mesa. Mi corazón me saltó a la garganta hasta que vi que Brenda se relajaba un poco. Loretta, dijo, con voz firme. Este es el detective Miller. Ha estado investigando tu caso. Me tensé de inmediato. Brenda, no lo hiciste. Está bien, dijo el detective Miller. Con voz tranquila y tranquilizadora mientras se deslizaba en la cabina. Su secreto está a salvo. Francamente, señora Hayes. He sospechado de su esposo y su hermana desde el principio. La línea de tiempo de su compromiso. El rápido pago del seguro, nunca me pareció bien. Pero no podía probar nada. Sacó una pequeña grabadora. Y ahora me gustaría escuchar su historia. Así que les conté todo. La caminata, la caída, Mavis, descubrir el compromiso. Cuando llegué a la parte sobre mi madre, Judith, ayudándolos, Brenda alcanzó mi mano. Hay algo más que deberías saber, dijo en voz baja. Sobre tu madre. Que los está apoyando. Ya lo sé. No, es peor, dijo Brenda, mirando al detective, quien asintió. Ha estado ayudándolos a vender tus cosas. Tus joyas, tu colección de arte. Todo lo que heredaste de la abuela Rose. La taza de café en mi mano se agrietó bajo la presión de mi agarre. Mi propia madre. El detective Miller tomó algunas notas. Legalmente, sin un certificado de defunción, esas ventas podrían considerarse robo, explicó. Hemos estado investigando las finanzas de Russell por un tiempo. Fraude de seguros. Como mínimo. Y ahora con este intento de asesinato. Luego sacó unos documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. También encontramos algo interesante cuando excavamos un poco más profundo. El testamento de su abuela. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué pasa con él? La versión archivada en la corte no es la original, dijo gravemente.
Encontramos la verdadera en la caja de seguridad de su abuela. Deslizó ambos documentos por la mesa. La diferencia era abismal. El verdadero me dejaba a mí todo su patrimonio, una herencia considerable. La versión archivada, la falsificación, dividía todo entre Dileya y yo. ¿Cómo? Susurré, mirando la firma de mi madre en el documento fraudulento. Su madre tenía un poder notarial después del derrame cerebral de su abuela, explicó Miller. Hizo el cambio antes de presentarlo. Así que mi propia madre había robado mi herencia. Y ahora estaba ayudando a mi esposo y hermana a vender activos que técnicamente no les pertenecían. Era una conspiración. Una red de mentiras y codicia tejida por las 3 personas en las que más debería haber podido confiar en el mundo. Justo en ese momento, el teléfono de Brenda vibró. Su rostro palideció mientras lo miraba. Tienes que ver esto, dijo, con la voz temblorosa. Era una publicación en redes sociales de Dileya. Una foto de ella en una tienda de novias vistiendo un vestido de novia. El vestido de novia vintage de mi abuela, el que se suponía que iba a ser mío. La leyenda decía: última prueba del vestido. No puedo esperar para honrar la memoria de mi hermana vistiendo el vestido de sus sueños en mi día especial. Cuenta regresiva para la boda de la Morgana. Y como si eso no fuera suficiente, Brenda asestó un último golpe devastador. La escuché hablar con tu madre ayer. Dijo que planea anunciar en la boda que están esperando un bebé. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Tiene 3 meses de embarazo. 3 meses. Las matemáticas eran simples y brutales. Concibieron a su hijo mientras yo luchaba por mi vida en la cabaña de una extraña. Mientras planeaban su boda con mi dinero. Quiero destruirlos, dije, con mi voz baja pero temblando de rabia. No solo legalmente. Quiero que sientan lo que yo sentí. El detective Miller me miró, con una sombría comprensión en sus ojos. Tenemos suficiente para arrestarlos ahora, dijo. Pero si quieres el máximo impacto, la boda. Terminé, déjalos tener su día perfecto. Luego quítaselo todo. Era un riesgo enorme, pero era la única manera de obtener la justicia que realmente quería. Esa noche, entré a la casa de mi infancia usando una llave que sabía que estaba escondida bajo un ladrillo suelto junto a la puerta trasera. La casa se sentía extraña. Había fotos de Russell y Dileya por todas partes, reemplazando a las que solían tenerme a mí. Entré a la cocina a oscuras y me senté a la mesa a esperar. 1 hora después, la puerta se abrió y mi madre, Judith, entró, tarareando para sí misma. Encendió el interruptor de la luz y el tarareo se detuvo abruptamente. Se agarró el pecho y su bolso cayó al suelo con un ruido sordo. Jesús, jadeó. Loretta, no puedes seguir haciendo eso. Siéntate, madre, dije, con voz plana. Necesitamos hablar sobre el testamento de la abuela Rose. Su rostro palideció. No, no sé de qué estás hablando. Golpeé ambas versiones del testamento sobre la mesa de la cocina. El verdadero y la falsificación. ¿Quieres explicar esto? Miró fijamente los papeles, su compostura desmoronándose. ¿De dónde sacaste eso? No importa de dónde los saqué. Lo que importa es lo que sucede a continuación. Empujé el testamento verdadero hacia ella. ¿Vas a ayudarme o llevaré esto al fiscal del distrito? Irás a prisión. No lo harías, tartamudeó. Soy tu madre. Y Dileya es tu hermana. Respondí secamente, eso no les impidió a ninguno de ustedes intentar matarme y robar mi vida. No sabía nada de eso, lloró, colapsando en una silla. Te lo juro, Loretta. Solo me enteré después. Después de que dijeron que estabas muerta. Russell estaba tan destrozado y Dileya estuvo allí para... Estaban enamorados. Pensé que era el destino. Me reí. Un sonido amargo y feo. ¿El destino?
Planearon mi muerte. Madre. Y tú les ayudaste a beneficiarse de ello. Los ayudaste a planear su boda. Los ayudaste a vender mis cosas, todos sabiendo lo que hicieron. Empezó a llorar con sollozos reales y profundos, pero yo no sentí nada. Ni simpatía, ni piedad. Esto es lo que va a pasar, continué, con mi voz como hielo. Vas a seguir planeando esta boda. Vas a hacerla perfecta. No escatimes en gastos. De todos modos. Es mi dinero el que la paga, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?, susurró a través de sus lágrimas. Voy a darle a mi querida hermana la boda que se merece, dije. La única pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando todo se derrumbe? Se quedó mirando los dos testamentos en la mesa, su mente claramente acelerada. Sopesando sus opciones. Su instinto de supervivencia finalmente ganó sobre cualquier sentido retorcido de lealtad que tuviera hacia Dileya. Me miró, con el rostro bañado en lágrimas, los ojos llenos de miedo. ¿Qué necesitas que haga? Primero, dije. Consígueme una copia de cada documento financiero que tengas relacionado con ellos y con esta boda. Cada contrato de proveedor. Cada recibo. Luego, quiero saber cada detalle, la lista de invitados, la distribución de asientos. El cronograma, cada discurso que esté planeado. ¿Y si hago todo esto?, preguntó, con voz temblorosa. Entonces tal vez, solo tal vez, dije, levantándome para irme. No pases tu jubilación en una celda de prisión. Mientras salía por la puerta trasera hacia el aire fresco de la noche. La escuché descolgar el teléfono. Su voz, milagrosamente compuesta, flotó a través de la ventana abierta. Dileya, cariño, soy mamá. He tenido la idea más maravillosa para tu entrada en la boda. La trampa estaba lista. Todas las piezas estaban encajando en su lugar. El ensayo de la boda estaba en pleno apogeo cuando me colé en el coro de la iglesia. Brenda estaba justo detrás de mí. Desde nuestro punto de vista oculto. Observé la grotesca parodia de mi vida que se desarrollaba abajo. No, no, Dileya, cariño, gritó mi madre, su voz resonando en el espacio cavernoso. Estaba interpretando su papel a la perfección. Necesitas hacer una pausa más larga en el tercer banco. Ahí es donde los fotógrafos tendrán el mejor ángulo. Dileya, vistiendo un vestido de verano que ya se esforzaba por ocultar su vientre en crecimiento. Practicó su caminata de nuevo. Russell estaba en el altar, sonriéndole radiantemente. La miraba con la misma expresión de adoración que solía reservar para mí. Ver eso me enfermó. Parecen nerviosos, susurró Brenda, pasándome un par de binoculares. Especialmente Dileya. Bien, dije, enfocando los lentes en ellos. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era el detective Miller. Equipo del Buró Federal de Investigaciones en posición. Todas las cuentas marcadas. ¿Listos cuando? Usted lo esté. Abajo, Dileya estaba teniendo lo que parecía una acalorada discusión en susurros con mi madre. Apenas pude distinguir sus palabras. No puedo hacer esto, mamá. No se siente bien. Usar el vestido de Loretta. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si qué? Siseó mi madre. No seas ridícula. Todo está perfecto. Russell se unió a ellas, rodeando a Dileya con un brazo. Nena, hablamos de esto. Es lo que Loretta habría querido. Casi me río a carcajadas. En cambio, le envié un mensaje de texto a Garrett. Te toca. Exactamente en el momento indicado, Garrett irrumpió por las puertas principales de la iglesia. Luciendo apropiadamente nervioso. Russell, tenemos un problema. Son los permisos para el nuevo desarrollo. El rostro de Russell se ensombreció. Ahora no, hombre. El banco amenaza con retirar nuestro financiamiento, insistió Garrett. Interpretando su papel maravillosamente.
Necesitamos lidiar con esto hoy o todo podría desmoronarse. Bien, gruñó Russell. Besó la mejilla de Dileya. Me encargaré de esto, tú termina aquí. Después de que se fueron, Dileya se hundió en un banco, con la cabeza entre las manos. Mi madre le palmeó el hombro torpemente. Iré a buscarte un poco de agua, dijo, alejándose a toda prisa. Era la oportunidad que había estado esperando. Quédate aquí, le susurré a Brenda. Bajé sigilosamente por las escaleras traseras hacia el santuario principal, manteniéndome en las sombras de los grandes pilares de piedra. Dileya estaba sola, murmurando para sí misma. Esto está mal. Todo esto está mal. Teniendo dudas, querida hermana, dije, mi voz haciendo un ligero eco en la iglesia vacía. Se dio la vuelta rápidamente, con los ojos muy abiertos por el terror. ¿Quién está ahí? Solo tu conciencia, dije, manteniéndome oculta. Diciéndote lo que ya sabes. Que el karma viene en camino. Loretta. Su voz se quebró. Eso es imposible. ¿Lo es? ¿Cómo fue imposible para ti acostarte con mi esposo? Ayudar a planear mi accidente. No. No. Estás muerta. Esto no es real. Salí de detrás del pilar, dejando que un rayo de luz de color de los vitrales cayera sobre mi rostro. Su rostro se puso pálido. Tropezó hacia atrás, haciendo la señal de la cruz. No eres real. No eres real. Oh, soy muy real, dije, dando un paso lento hacia ella. Y también lo es toda la evidencia de lo que tú y Russell hicieron. Cada mensaje de texto. Cada reunión secreta, cada centavo que robaron. Por favor, susurró, sus manos volando hacia su estómago protectoramente. Lo siento. Podemos arreglar esto. Arreglar esto, me reí, un sonido frío y vacío. ¿Cómo arreglaste mis frenos antes de sugerir ese sendero de senderismo? Sus ojos se abrieron en estado de shock. Eso fue un farol, un detalle que había inventado. Pero su reacción confirmó que habían considerado otras formas de deshacerse de mí. Esa fue idea de Russell, sollozó. Intenté detenerlo. Esos mensajes de texto dicen lo contrario, dije, acercándome hasta quedar parada justo frente a ella. Pero no te preocupes, no estoy aquí para lastimarte. Me incliné, mi voz bajando a un susurro conspirativo. Estoy aquí para prometerte algo. ¿Qué? Gimoteó. El día de bodas perfecto que te mereces. Sonreí y ella retrocedió aterrorizada. Duerme bien, hermana. Te veré en el altar. Me fundí de nuevo en las sombras justo cuando mi madre regresaba con un vaso de agua. Dileya estaba hiperventilando. Mamá, la vi. Loretta está viva. Estuvo aquí. No seas ridícula, dijo mi madre, pero pude ver que le temblaban las manos. Solo estás nerviosa. Desde el balcón, vi a mi madre llevarse a mi hermana histérica y llorando. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Miller. Russell mordió el anzuelo. Está intentando mover dinero entre cuentas en este momento. Perfecto. Que cabe su tumba un poco más profunda. La noche antes de la boda, estaba sentada en la habitación de invitados de Brenda. El aire estaba espeso por la anticipación. Sobre la cama descansaba el joyero de mi abuela. Una de las pocas cosas que mi madre de alguna manera había olvidado vender. Brenda entró con 2 copas de vino. Todo está listo, dijo, con una voz que era una mezcla de emoción y nervios. Miller tiene equipos en cada salida. Garrett plantó los documentos financieros alterados en la oficina de Russell para que la agencia federal los encuentre. Incluso tu madre cumplió con los cambios finales en la distribución de los asientos. Dudó, haciendo girar el vino en su copa. ¿Estás segura de esto, Loretta? Va a destruirlos por completo. Abrí el joyero y saqué el anillo de zafiro de mi abuela. El que se suponía que debía usar el día de mi boda.
Intentaron matarme, Brenda, dije, con voz baja y firme. Me robaron mi vida, mi dinero, mi futuro. Mañana van a saber exactamente cómo se siente eso. Justo entonces, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Dileya. Ambas lo miramos fijamente. Contesta, me instó Brenda. Averigua qué quiere. Puse el teléfono en altavoz. Hola, hermana. Loretta arrastró las palabras, su voz espesa por el alcohol y las lágrimas. Sabía que eras tú en la iglesia. No estoy loca. ¿Tienes algunos nervios previos a la boda? Pregunté con frialdad. Por favor, empezó a llorar, un sonido desesperado y patético. No, no hagas esto. Sea lo que sea que estés planeando para mañana, simplemente no lo hagas. ¿Y por qué no debería? ¿Por qué? Porque estoy embarazada, sollozó. Por favor, Loretta. Piensa en tu sobrina o sobrino. Apreté el teléfono más fuerte, mis nudillos se pusieron blancos. ¿Te refieres al bebé que concebiste con mi esposo mientras yo supuestamente estaba muerta? El bebé. ¿Qué planeabas criar con mi herencia robada? Lo amo, Loretta. Nunca quisimos lastimarte. ¿En serio? Esos mensajes de texto sobre el sendero de senderismo sugieren lo contrario, espeté. Hubo un momento de silencio. Luego susurró, esa fue idea de Russell. Dijo que parecería un accidente. Que podríamos estar juntos sin que nadie nos juzgara. Fui débil. Fui estúpida. Pero he estado pagando por ello todos los días. Te veo en todas partes. Loretta. En mis sueños, en los espejos. No puedo escapar de lo que hicimos. Bien, dije, girando el anillo de mi abuela en mi dedo. Entonces mañana debería sentirse muy familiar. Colgué mientras ella empezaba a suplicar de nuevo. Suena aterrorizada, dijo Brenda, mirándome con atención. Debería estarlo, respondí. Caminando hacia un portatrajes colgado en la parte posterior de la puerta. Lo abrí, revelando el vestido de novia original de mi abuela. ¿El verdadero?, jadeó Brenda. ¿Cómo conseguiste eso? La nieta de Mavis trabaja en la tintorería, expliqué, pasando mi mano sobre el encaje vintage. Los cambió la semana pasada. Dileya descubrirá mañana por la mañana que su versión alterada ya no. ¿Esta? Y este no le quedará. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miller. Russell acaba de intentar vaciar todas las cuentas. Todo está congelado. Está en pánico. Otro mensaje, esta vez de Garrett. Está bebiendo mucho en el bar Jimmy's. Habla de huir. ¿Deberíamos detenerlo?, preguntó Brenda. No, dije con una sonrisa sombría. Que llegue con resaca. Hará que todo sea mucho mejor. Un golpe en la puerta nos hizo saltar a las dos. Era mi madre, Judith, con aspecto demacrado. Dileya está histérica, dijo, entrando sin invitación. Amenaza con cancelar la boda. Y eso sería malo, dije con frialdad. Porque si lo hace, perdemos nuestra oportunidad. El Buró Federal de Investigaciones necesita que intenten acceder a esas cuentas congeladas mañana para probar la intención. Miré a mi madre directamente a los ojos. No te preocupes, ella se presentará. Su orgullo no le permitirá hacer otra cosa. Me miró fijamente, con el rostro convertido en un desastre de emociones en conflicto. Loretta, por favor, suplicó. Muestra un poco de piedad. ¿Piedad? Abrí mi teléfono y reproduje la grabación de Russell y Dileya planeando mi accidente que Garrett me había proporcionado. ¿Acaso ellos me mostraron piedad? Ella escuchó, su rostro palideciendo con cada palabra. Cuando terminó, se dejó caer pesadamente en la cama. No lo sabía, susurró. Nunca pensé. Ahora lo sabes, le dije. Y mañana también lo sabrán los demás. La acompañé a la puerta.
Estate en la iglesia a las 10:00 de la mañana. Ponte algo festivo. Después de todo, es el día de la boda de tu hija. Después de que se fue, apagué mi teléfono. El escenario estaba preparado. Necesitaba estar bien descansada para el gran día de mi hermana. La campana de la iglesia dio el mediodía, y el caos estaba estallando en la suite nupcial. Observé a través de una pequeña rendija en la puerta que había dejado abierta. Mi corazón era un tambor constante y rítmico. Este no es mi vestido. El grito de Dileya resonó por los pasillos de mármol. Estaba sosteniendo el vestido de novia original sin alterar, tal como lo había planeado. Pero eso es imposible, dijo mi madre, fingiendo confusión a la perfección. Lo modificamos la semana pasada. No puedo usar esto. Ni siquiera me pasará por las caderas. Estoy embarazada, por el amor de Dios. Chilló. Varios invitados que pasaban se detuvieron y miraron, con los ojos muy abiertos. Se suponía que su embarazo aún no era de conocimiento público. La primera grieta en su fachada perfecta. La coordinadora de bodas pasó corriendo junto a mí, luciendo frenética. 15 minutos para la ceremonia, siseó por su auricular. Me alejé de la puerta y me dirigí a mi posición detrás del enorme órgano de la iglesia. Oculta por sombras y cortinas de terciopelo. Los invitados comenzaron a entrar en un mar de vestidos de colores pastel y trajes oscuros. Todos murmurando sobre la conmoción que habían escuchado. Vi a Russell en el altar, tambaleándose un poco. Estaba pálido y sudoroso, claramente con resaca. Garrett estaba a su lado, interpretando el papel del padrino comprensivo mientras le agarraba el brazo para mantenerlo firme. La música comenzó. Las grandes puertas de madera en la parte trasera de la iglesia se abrieron. A pesar de todo, los invitados se pusieron de pie y se giraron, una respuesta condicionada. Dileya comenzó su caminata por el pasillo. Llevaba un vestido de respaldo encontrado apresuradamente. Un sencillo vestido blanco recto que no hacía nada para ocultar su condición. No era una novia radiante. Parecía aterrorizada. Con los ojos moviéndose por toda la iglesia como si esperara ver un fantasma en cada esquina. Llegó al altar. El sacerdote comenzó su discurso, su voz divagando sobre el amor, el honor y el santo matrimonio. Capté la mirada de mi madre desde mi escondite. Ella me dio un asentimiento casi imperceptible. Había llegado el momento. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en santo matrimonio. Entonó el sacerdote, su voz resonando en el repentino silencio. Que hable ahora o calle para siempre. El silencio se prolongó durante un latido. 2. 3. Entonces salí de detrás del órgano. Mis tacones hicieron clic en el piso de mármol. El sonido fue agudo y fuerte en la iglesia silenciosa. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Un grito ahogado colectivo se extendió entre la multitud. Russell tropezó hacia atrás, su rostro flácido por la incredulidad. Dileya dejó caer su ramo, las flores esparciéndose por el suelo. Caminé lentamente por el pasillo central, con una leve sonrisa en mis labios. Tengo unas cuantas razones. Si todavía están escuchando esto, y realmente espero que así sea. Por favor ayúdenme dándole me gusta a este vídeo y comentando con el número 1 aquí abajo. Me hace saber que me han dado un me gusta, y me dice que están aquí conmigo en este viaje. Su apoyo es un tremendo aliento, animándome. Por favor, comenten con el número 1 y luego permítanme contarles qué pasó después. La iglesia estalló en una cacofonía de susurros y jadeos. Continué mi caminata lenta y deliberada por el pasillo, disfrutando la conmoción en cada uno de los rostros. Siento llegar tarde, dije, con voz clara y firme, que se escuchaba fácilmente a través del silencio atónito. El tráfico estaba mortal. Esto no es posible, murmuró Russell, señalándome con un dedo tembloroso. Estás muerta. Nos aseguramos. Se contuvo, pero ya era demasiado tarde.
Sus palabras, su confesión accidental, flotaron en el aire, condenándolo por completo. ¿Se aseguraron?, pregunté, levantando una ceja mientras llegaba al frente de la iglesia. ¿Cómo se aseguraron de que el sendero estuviera resbaladizo después de la lluvia? ¿Cómo sé? Aseguraron de que fuera sola. Loretta, por favor, susurró Dileya, cayendo de rodillas. Con el rostro convertido en un desastre de lágrimas y rímel corrido. Aquí no. ¿Por qué aquí no, Dileya?, pregunté, elevando la voz. También es mi iglesia. Es el vestido de mi abuela el que intentaste usar. Es mi dinero el que está pagando por todo esto. Hice un gesto alrededor de los extravagantes arreglos florales y los invitados atónitos. Y es mi esposo, dije, girándome para cruzar la mirada con Russell. ¿Con quién estás intentando casarte? Como si fuera una señal, las puertas principales de la iglesia se abrieron de nuevo. Entró el detective Miller, seguido de 2 oficiales uniformados y 2 agentes del Buró Federal de Investigaciones con trajes oscuros. Hablando de dinero, continué, mi voz resonando con autoridad. Russell, ¿te gustaría explicarles a todos cómo has estado gastando el pago de mi seguro de vida o cómo pagaste tus deudas de juego? ¿O simplemente deberíamos preguntarle a la unidad de delitos financieros del Buró Federal de Investigaciones? El pánico brilló en los ojos de Russell. Salió corriendo, dirigiéndose a la puerta lateral. Pero los agentes fueron más rápidos. Lo derribaron antes de que llegara a la mitad del camino, esposándolo mientras forcejeaba y maldecía. Y Dileya, dije, girándome hacia mi hermana, que ahora no era más que un montón arrugado en el suelo. ¿Deberíamos contarles a todos sobre los mensajes de texto? Sobre cómo ayudaste a planear mi accidente. Yo no lo hice. Nunca quise hacerlo, sollozó ella. Muéstrales, le grité a Brenda, que estaba arriba en el coro. La gran pantalla de vídeo que se había instalado para mostrar las fotos de la boda parpadeó y cobró vida. Pero en lugar de imágenes sonrientes de la feliz pareja, sus propias palabras aparecieron en textos gigantes y condenatorios. El sendero debería estar lo suficientemente resbaladizo. Asegúrate de que vayas sola. ¿Estás seguro de esto? Es la única manera en que podemos estar juntos. Confía en mí. La multitud se quedó boquiabierta mientras leía. Los susurros se convirtieron en gritos de indignación. Mi madre, viendo cómo su mundo se derrumbaba, se puso de pie. Loretta, ya es suficiente. ¿Suficiente? Me volví hacia ella. Como cuando falsificaste el testamento de la abuela para robar mi herencia. ¿Eso fue suficiente? No te preocupes. Madre. El Buró Federal de Investigaciones también tiene algunas preguntas para ti. 2 oficiales se acercaron a ella y se desmayó por completo en el banco. Dileya vomitó en una planta decorativa. Toda la escena fue un hermoso desastre. Verán, me dirigí a los atónitos invitados. Con mi voz llena de la furia justa que había reprimido durante tanto tiempo. Se suponía que este era mi final feliz. Mi esposo, mi casa, mi familia. Pero en cambio, intentaron matarme por ello. Los agentes ahora conducían a un Russell esposado de regreso por el pasillo. ¿Podemos explicarlo?, gritó desesperadamente. Oh, tendrán mucho tiempo para explicarlo, dije con calma. A la agencia federal, al fiscal del distrito, a un jurado. Caminé hacia el plato de las ofrendas junto a la puerta donde los agentes lo sostenían. Me quité el anillo de zafiro de mi abuela del dedo. ¿Recuerdas que siempre decías que yo era demasiado confiada, demasiado ingenua? Lo miré directamente a los ojos. Resulta que aprendí de los mejores sobre la traición. Dejé caer el anillo en el plato de bronce. Aterrizó con un suave tintineo. Considérelo una donación, le dije al sacerdote que estaba mirando atónito. Dios sabe que ambos necesitan las oraciones.
Mientras se los llevaban, a una Dileya esposada y llorando y a un Russell forcejeando y maldiciendo. Brenda apareció a mi lado. ¿Valió la pena?, preguntó suavemente. Vi cómo las patrullas de policía se alejaban, sus sirenas comenzando a sonar. Vi a los reporteros que habían sido informados apresurándose a entrar, con los flashes de sus cámaras disparándose. Miré el pastel de bodas volcado, una metáfora perfecta del día. Intentaron robarme la vida, dije, arreglándome la chaqueta. Yo diría que esto es exactamente lo que se merecían. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de reporteros mientras sacaban a Russell y a Dileya, esposados después de su sentencia unos meses más tarde. Yo observaba desde el otro lado de la calle bebiendo café con Brenda y el detective Miller. 15 años cada uno, dijo Miller, tomando un sorbo de su propio café. Más la restitución total de todos los activos robados. La fiscal del distrito dijo que fue una de las condenas más fáciles que jamás haya obtenido. Especialmente después de que Russell intentara culpar de todo a Dileya durante el juicio. Vi a mi hermana tropezar en los escalones. Su barriga de embarazada era más visible ahora. Aunque los uniformes de la prisión no eran particularmente favorecedores. Estaba programada para ser transferida a una instalación diferente con sala de maternidad. La idea de que ese bebé, mi sobrina o sobrino, naciera en prisión era complicada. Traté de no pensar demasiado en ello. ¿Qué hay de mi madre?, pregunté. Arresto domiciliario y libertad condicional supervisada. Dada su edad y su salud en declive. Miller revisó sus notas. Tuvo que vender su casa para devolver el patrimonio que defraudó. Tu herencia completa ha sido restaurada. Me entregó un sobre. El Buró Federal de Investigaciones terminó de procesar tus cuentas. Eso es todo lo que robaron. Más intereses y multas civiles. El número que había dentro me hizo parpadear. Era una mujer rica, pero el dinero se sentía secundario. Justo en ese momento, Garrett trotó hacia nuestra mesa. Había testificado contra Russell y ahora estaba tratando de reconstruir su propia vida. Tienes que ver esto, dijo, entregándome su teléfono. Mi madre, luciendo frágil y envejecida. Estaba dando una entrevista televisada desde su sala de estar. Le fallé a mis 2 hijas, decía, con voz débil. Elegí el lado equivocado, creí las historias equivocadas. Si Loretta nunca me perdona. Lo entenderé. Apágalo, dije, devolviéndole el teléfono. Había escuchado suficientes disculpas. ¿Has sabido de Dileya?, preguntó Brenda con dulzura. Solo cartas, diciendo que lo siente una y otra vez. Pidió verme. ¿Y bien? No, dije firmemente, viendo alejarse a la última patrulla de policía. Perdió ese derecho cuando ayudó a planear mi asesinato. Algunas cosas no merecen el perdón. Me puse de pie, sintiendo una repentina inquietud. La ira que me había impulsado durante meses se había enfriado, dejando un extraño tipo de vacío en su lugar. Estoy cansada, admití. Cansada de estar enojada. Entonces detente, dijo Brenda, apretando mi mano. Recuperaste tu vida, Loretta. Tu dinero. Tu libertad. No dejes que ocupen más espacio en tu cabeza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mavis, la mujer que me había salvado. La cabaña siempre está abierta si necesitas un poco de paz. ¿Paz? ¿Qué concepto? De repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. Compré un boleto, dije. Una verdadera sonrisa formándose en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. ¿A dónde?, preguntó Brenda. Nueva Zelanda. Ese viaje de senderismo que siempre quise hacer. Parecía apropiado empezar de nuevo en un lugar conocido por sus senderos hermosos y traicioneros. Recuperar lo mismo que habían intentado usar para destruirme. ¿Estás huyendo?, preguntó Garrett. No, dije, sintiendo que me quitaba un peso de los hombros. Estoy avanzando. Ellos estarán en prisión.
Mi madre vivirá sus días bajo arresto domiciliario. El dinero volvió a donde pertenece. Era hora de escribir mi propia historia ahora, una sin venganza en cada capítulo. Miré mi mano. Había recuperado el anillo de zafiro de mi abuela del plato de las ofrendas de la iglesia. Nunca se trató del dinero o del anillo en sí. Se trataba de la verdad. Y ahora la verdad había salido a la luz. Deslicé el anillo en mi dedo. Se sintió correcto. Mientras me alejaba del juzgado, dejando atrás a mis amigos y los fantasmas de mi pasado, sentí una profunda sensación de libertad. Por delante de mí había montañas que escalar, senderos que explorar y una vida recuperada. Una vida que viviría en mis propios términos. Esta vez, nadie escribiría mi final excepto yo.